Ok, buenos días, vamos a discutir sobre el caso clínico de diarrea. Se trata de un paciente masculino de 33 años de edad, quien por motivos de trabajo acude a la Ciudad de México, ¿verdad? Y permanece en ella durante 5 meses. Pero tenemos datos muy importantes, de hecho de que el paciente haya viajado y haya permanecido 5 meses en la Ciudad de México. Tenemos entonces una diarrea muy comúnmente asociada a los viajeros, que es la diarrea del viajero precisamente, en el cual un 40% de estas personas pueden sufrir este síndrome, que es la diarrea del viajero, sobre todo cuando viajan a zonas endémicas como América Latina, en este caso México, ¿verdad? Y los patógenos asociados a este cuadro, realmente tenemos de 3 tipos. De tipo bacteriano tenemos entonces E. coli enterotoxigénica y enterogregativa, Shigella, Salmonella y Campylobacter. Desde el punto de vista viral, pues tenemos lo que es los norovirus. Desde el punto de vista parasitario, lo que es el Giardia y la entamoeba histolítica, causante de la amibiasis, muy importante, siendo México una zona endémica, ¿verdad?, de amibiasis, sobre todo por el consumo de comida en la calle. Ok. En este cuadro pues vemos entonces una serie de alimentos que se encuentran asociados a estos cuadros de disentéricos, de personas que pueden presentar diarrea con moco y sangre, como bien lo explica nuestro caso clínico, que dice que tiene una enfermedad de 2 semanas de evolución, con dolores abdominales no específicos, diarrea con moco y sangre, pujo y tenemos, ¿verdad? Y al examen físico el paciente se encuentra febril, taquicárdico. Entonces, vemos una serie de alimentos como lo es el consumo de carne molida de res, el consumo, por ejemplo, de carnes de res y de ave de corral, también consumo de ensalada de papas, huevos, y moluscos y crutáceos, que son productos que se encuentran o muy frecuentemente encontrados en lo que es la gastronomía mexicana y que pueden producir este tipo de cuadros disentéricos o diarreicos por la presencia de una serie de microorganismos, como lo vemos desde el punto de vista bacteriano, como lo ya discutido en la diapositiva anterior: Salmonella, Campylobacter, Shigella, Vibrio cólera, ¿verdad? Sin embargo, también México, siendo una zona bastante endémica de lo que es la amibiasis y la presencia de la entamoeba histolítica, conociendo ya que es una enfermedad que se transmite de manera fecal oral y por el mal lavado de los alimentos y el gran consumo de alimentos a nivel en la calle que hay. Entonces esto puede producir fácilmente cuadros de amibiasis y síndrome disentérico en los pacientes. Ok, también es importante, tenemos otros datos, ¿verdad? Que es que la enfermedad tiene 2 semanas de evolución, por lo cual lo vamos a asociar a un cuadro diarreico agudo, síndrome diarreico agudo, en el cual el 90% de los cuadros agudos, diarreicos agudos, son de etiología infecciosa. Además dice que tiene dolores abdominales no específicos, lo cual está dando un proceso inflamatorio a nivel visceral, a nivel de las vísceras, en este caso intestino grueso, en el cual podemos orientarnos hacia la rama infecciosa, inflamatoria de tipo infecciosa, y pues ocasiona dolores de tipo viscerales que son no específicos de tipo difuso. Y además nos habla de que es una diarrea de tipo mucosanguinolenta, por lo cual estamos hablando de que es un proceso inflamatorio de tipo intestinal. Como vemos en este cuadro sacado del libro de Harrison, los procesos inflamatorios intestinales, ¿verdad?, ocasionados por distintos patógenos, estos patógenos tienen la capacidad de invadir el epitelio o de liberar citotoxinas que invadan el epitelio y producen procesos inflamatorios a nivel intestinal, generalmente localizados a nivel de colon o porción distal del intestino delgado, y ocasionan este cuadro clínico como bien lo tiene nuestro paciente, que es un síndrome disentérico, es decir, una diarrea con moco y sangre de origen inflamatorio. Además, en las heces podemos encontrar polimorfonucleares e incremento de la lactoferrina fecal. Los microorganismos asociados a este tipo de cuadros, ya lo que hemos discutido anteriormente, asociados a los alimentos y por la zona endémica de México, como lo de Shigella, Salmonella y Campylobacter, así como E. coli enterohemorrágica. Y también desde el punto de vista parasitario, lo que es el entamoeba histolítica. ¿Okay? Este cuadro sacado del Farrera habla de una comparación entre las diarreas inflamatorias y no inflamatorias, ¿verdad? En este caso, pues nuestro cuadro clínico es totalmente una diarrea de tipo inflamatoria por la característica de que es una S acompañadas de moco y sangre. Además, entonces, dolor abdominal intenso y nuestro paciente que se encuentra al examen físico febril. ¿Ok? Vemos entonces en este cuadro una serie de microorganismos que pueden producir un cuadro clínico como el que estamos viendo, ¿verdad?, caracterizado por dolor abdominal, por fiebre, por vómitos, por heces en la sangre sobre todo. En este caso tenemos los primeros 4 microorganismos como la Shigella, Salmonella, Campylobacter y Yersinia, que ya los hemos venido discutiendo anteriormente, y también encontramos que produce un cuadro
muy similar a la entamoeba histolítica. Sin embargo, nos dan otros datos clínicos, como por ejemplo el hecho de que el paciente, además de la diarrea con moco y sangre, presente pujo y tenesmo. Entonces, recordemos que la amibiasis intestinal, ¿verdad?, puede producir una diarrea con moco y sangre de tipo aguda, ¿verdad?, es decir, en 2 semanas, como lo tiene nuestro paciente, y además puede producir estos signos clínicos, estas características clínicas, como lo es una diarrea que presente pujo y tenesmo rectal. ¿Ok? Además, nos dicen también, nos dan otro dato desde el punto de vista imaginológico, que es que este paciente le encontraron una serie de hallazgos endoscópicos que son unas múltiples úlceras, ¿verdad?, a través del colon y en varios segmentos. Entonces, la amibiasis intestinal también tiene esta capacidad de producir, de igual manera, múltiples úlceras en el intestino grueso, ¿verdad?, en el colon, llamadas botón de camisa, que se caracterizan por ser de bordes elevados, bien definidos y fondo limpio. Sin embargo, por todas estas características clínicas, imaginológicas, también pudiéramos pensar, ¿verdad?, y por el hecho también de que dice que se encuentran leucocitos apremiantes cementados, podemos pensar también un proceso inflamatorio intestinal, como lo es la colitis o rectocolitis ulcerativa, donde vemos que los principales signos desde el punto de vista clínico es una diarrea que también se acompaña de sangre, sangrado rectal, urgencia rectal y tenesmo, ¿verdad?, como lo tiene nuestro paciente, que son procesos inflamatorios que afectan comúnmente el área del colon, por eso este cuadro diarreico o este cuadro disentérico, ¿verdad? Y que además podemos ver que en el caso de la colitis fulminante hay otros signos clínicos que podemos encontrar al examen físico, como una frecuencia cardíaca por encima de 90 latidos por minuto, es decir, una taquicardia. Y el paciente, como bien dice, también se encuentra anémico, y en el caso de la colitis fulminante también podemos encontrar un paciente con una hemoglobina por debajo de 10 gramos sobre decilitro. De igual manera, desde el punto de vista imaginológico, estos pacientes con procesos con una enfermedad inflamatoria intestinal o rectocolitis ulcerativa, podemos conseguirlo que a la endoscopia ellos pueden tener también lesiones, múltiples úlceras, ¿verdad?, que se pueden inflamando progresivamente y pueden ir produciendo pseudopólipos y pólipos, hemorragia, la mucosa va a estar eritematosa. Esos son hallazgos que encontramos desde el punto de vista imaginológico, ¿verdad?, por medio de endoscopia. Y recordar que la diferencia entonces entre las enfermedades inflamatorias intestinales, tenemos dos patologías frecuentes, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, pero por la característica de nuestro cuadro clínico nos orientamos más hacia la colitis ulcerosa por el hecho de que afecta, es una enfermedad, es un cuadro clínico donde vemos que se encuentra mayormente afectado lo que es el intestino grueso por las características de la diarrea o el síndrome disentérico, ¿verdad?, que es muy común entonces en la colitis ulcerosa, mientras que Crohn, por ejemplo, afecta distintas áreas del intestino, tanto el delgado como el grueso, y todo el sistema gastrointestinal como tal.